Gabriela. Y pese a que han disminuido, de todas maneras siguen siendo varios miles los hogares que están sin suministro eléctrico. Es por eso que el gobierno le da un nuevo ultimátum a Enel por estos cortes. Y dentro de las discusiones del fin de semana se vio ahí que se abre a que el Estado participe en la distribución eléctrica. También se detalló el proceso de compensación para los afectados. Alejandro Aristimuño nos va a contar más sobre todos estos temas. Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, respecto al primer tema, esta posible o presunta participación que podría tener el Estado frente al sistema eléctrico, a las empresas eléctricas, el ministro Diego Pardo el día de hoy decía que hay que mirar también la experiencia internacional. Dijo, por ejemplo, señaló el caso de Francia, y dice que esto va a ser, por supuesto, un tema de discusión, un tema de conversación que se tiene que ver también con el Parlamento, es decir, con la Cámara de Diputados y con el Senado, pero el día de hoy hubo un punto de prensa específicamente en las oficinas del CERNAC, porque aunque todavía existen 5.000 clientes sin luz en la región metropolitana, ya empieza a hablarse de las compensaciones. Se habló desde el día 1, pero hoy formalmente empieza ya a establecerse cómo va a ser el procedimiento para que las empresas finalmente tengan este proceso de compensación que insistían las autoridades por ley. Son varios caminos, pero plantearles que hay compensaciones automáticas, esto lo que significa es que ningún cliente de la región metropolitana que haya sufrido de los cortes de energía tiene que hacer algún procedimiento extra, sino que simplemente ya las empresas de energía eléctrica, al entregar la información, por cierto, a la Superintendencia de Energía y Combustible, ya de por sí va a tener que obtener este proceso compensatorio automático por ley. Pero por cierto que hay otros tipos de compensaciones, que es lo que está tratando entonces de obtener el ministro de Energía, Diego Pardo, con CERNAC, pero también con la Superintendencia de Energía y Combustibles. Esto es, por ejemplo, en los casos de que deben verse o analizarse quizás uno a uno, por ejemplo, el tema de autos que fueron incendiados tras los cortes de energía, lo vimos, por ejemplo, el primer día de la emergencia en la comuna de Macul, o por ejemplo, las casas que sufrieron daños tras la caída de los postes eléctricos, los árboles. Eso también tiene que verse, digamos, en un proceso que tiene el camino judicial y que los propietarios van a tener que hacerlo de manera independiente. Nosotros estamos en la comuna de Maipú, que fue una de las comunas más afectadas en su minuto, y conversábamos con el señor Walter, que es precisamente el propietario de un pequeño mini market que atiende precisamente a los vecinos de la zona. Él nos decía que duró alrededor de 6 días sin luz, pero que durante esos días, en vista de que se le estaban dañando la mercadería, tuvo que contratar un generador eléctrico, tuvo que pedir un generador eléctrico a otro vecino que no lo estaba usando, pero esto por supuesto genera un gasto, ¿no? En benzina, y sobre todo el tema humano, ¿no? Acá hay afectaciones psicológicas que van a tener que verse también, y que del CERNAC no lo descartaron. Entonces nace, por supuesto, la duda de qué pasa con estos casos donde se perdió mercadería, donde se tuvo que invertir dinero en otros tipos de situaciones, por ejemplo, los generadores eléctricos, entre otras cosas, y eso, por supuesto, tiene otro camino adicional, aparte de las compensaciones automáticas que por ley debe dar las empresas eléctricas. Pasemos a escuchar lo que decía el ministro de Energía, Diego Pardo, más temprano respecto a estos temas. Se instruyó a las empresas de distribución a enviar los datos de facturación por quincena de este mes para que para que pueda reflejarse en un descuento en la próxima boleta que vean las personas. Es un descuento, una compensación que no inhibe y, por cierto, no obstaculiza la reparación integral de las personas por los alimentos que perdieron. Esta compensación automática que estamos intentando que se materialice en las siguientes cuentas de los consumidores no es un obstáculo, no es un impedimento para las compensaciones por ley del consumidor que va a estar liderando el Servicio Nacional del Consumidor. Ya, esa es la discusión un poco más a largo plazo, ver cuáles son los mejores caminos para que el sistema sea eficiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este nuevo ultimátum, como se le ha denominado, este nuevo plazo que se da para que se pueda retomar el servicio? Estamos hablando acá de Enel, pero cuando uno revisa también el mapa, no sé, por ejemplo, en la región de la Araucanía todavía hay 6.000 hogares, clientes que están sin suministro eléctrico. Ahí corresponde a otra empresa. ¿Qué es lo que ocurre también en regiones?
Sí, lo que decía el ministro es que por supuesto tiene una preocupación que no ha dejado, digamos, de priorizarse respecto de lo que pasa en regiones, pero por supuesto ellos han oficiado a las demás empresas. De hecho, el día de hoy el mismo director nacional del CERNAC hablaba de ese tema, de lo que está pasando en regiones, y él dice que ya se recibieron, digamos, las respuestas de compensaciones por parte de Enel, pero no así de las otras empresas. Hay que esperar porque colegas periodistas también le preguntaban sobre las últimas declaraciones de la CGE, que decía que van a ir, por cierto, a la justicia a apelar ciertas situaciones, y ellos decían que hay que esperar, por supuesto, la respuesta formal. ¿Cuál es la respuesta formal? Que las empresas eléctricas comuniquen a CERNAC cuáles son sus acciones. Por cierto, que el ministro decía, nosotros esperamos que las empresas tengan un poco de criterio respecto de lo que sucedió en estos días y que, por ejemplo, lo que pasa en regiones sea reflejado también en estas mesas de conversación para poder finalmente compensar. Estos ultimátum que, como les hemos comentado, forman parte del proceso de evaluación de caducidad de la concesión, por ejemplo, de Enel. ¿Qué significa? Que en este proceso de revisión la Superintendencia de Energía y Combustible da distintos plazos. Ahora el último plazo es de 72 horas para que se restablezca el servicio eléctrico en las distintas zonas. Eso es, por supuesto, forma parte de un proceso de revisión de las concesiones y que finalmente puede o no tener un resultado que termine con el título. Es la caducidad de la concesión de, por ejemplo, Enel. Lo que pasa en las regiones debe ser también reflejo de esas mesas de conversaciones que se tienen con las distintas autoridades. El ministro no dejó de llamar la atención, por ejemplo, lo que sucede en la Araucanía, pero también lo que sucede en otras regiones del país. Él hacía el llamado a las empresas a restablecer el servicio y que, por cierto, ya se ha incumplido el tema, por ejemplo, de la reposición del servicio, pero también de la atención a los clientes. Quiero que volvamos al tema de las compensaciones porque ya empieza, digamos, cuando ya se empieza a restablecer el servicio de energía eléctrica en las distintas comunas, empieza, por cierto, los vecinos a evaluar cuáles son los daños, es decir, perdí tantos kilos de carne o tantos kilos de pollo en mi refrigerador, e incluso perdí el refrigerador, o hay casos más extremos, por ejemplo, en los almacenes de barrio, donde se perdieron refrigeradores enteros de comida. ¿Qué va a pasar con eso? La compensación que se saca prácticamente por un promedio en estos procesos compensatorios que tienen un acuerdo entre las empresas, la superintendencia, el gobierno, el CERNAC, nos han comentado acá, por ejemplo, en Maipú, que eso no va a ser suficiente, y por eso se tiene que ver, digamos, caso a caso. ¿Cuánto va a demorar esto? Ya tenemos procesos compensatorios que ya usted sabe, o demandas colectivas que ya usted sabe, tienen años en la justicia para poder resolverse. Pasemos a escuchar lo que decía el director nacional del CERNAC respecto a estas situaciones, lo que se tiene que ver con el proceso de compensación automático, que, como les hemos comentado, el cliente no tiene que hacer absolutamente nada. Esto se supone que va a llegar directamente a la boleta, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los alimentos perdidos, entre otras cosas? Pasamos a escucharlo. Ambas compensaciones, como muy bien decía el ministro, tienen origen legal y por lo tanto son absolutamente complementarias y necesarias que las empresas eléctricas las asuman a plenitud. Desde ese punto de vista, en lo que tiene que ver con estas compensaciones complementarias por infracción a la ley del consumidor, el CERNAC ha emplazado a distintas empresas eléctricas para someterse a los denominados procedimientos voluntarios colectivos, que es el mecanismo más ágil, más rápido que establece nuestra normativa de protección al consumidor para entregar una solución integral, proporcional y universal a todos los consumidores que se han visto afectados. Los municipios vamos a contribuir en poder amplificar esta información a través de distintos puntos de información en nuestros municipios y también, por supuesto, en que las personas tengan asesoría para poder llenar los formularios que hay que llenar, que se hacen en línea con clave única, pero de todas maneras tener puntos para que tengan asistencia, para que ninguna persona se quede sin realizar su reclamo, para poder incorporarse luego a las compensaciones que se van a determinar a propósito del procedimiento voluntario colectivo. Y por supuesto que en el evento de que estos procedimientos con alguna de las empresas o todas fracasen, siempre existe la posibilidad de la demanda colectiva que varios municipios ya han anunciado y que quedan stand-by por el momento, pero que obviamente se activan en la medida que este procedimiento, si es que fracasare, o con alguna de las empresas, como digo, o con todas. Ya,
¿Por qué la alcaldesa de Peñalolén, también presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, dice que si es que fracasa? Porque este procedimiento voluntario colectivo lo que hace es que sienta a las empresas en una mesa junto a la CERNAC, que es, digamos, la representante de los consumidores, y le dice: oiga, usted incumplió esta ley, usted infringió estos artículos y hay tanta gente afectada de esta manera. ¿Cómo los va a compensar? Y en ese proceso compensatorio la empresa le dice: ya, yo los voy a compensar de esta manera. Generalmente se trata de un descuento en las boletas de la luz, pero por supuesto que hay vecinos, dueños de locales comerciales. Nosotros estábamos conversando recientemente con un acuario acá en la comuna de Maipú que también se había afectado. Fueron prácticamente 6 días que ellos dejaron sin luz. Entendemos a esta hora que todavía en la región metropolitana hay muchos clientes sin luz, miles de clientes sin luz, pero ponemos solamente este ejemplo para que usted pueda tener un contexto. Acá estamos hablando de especies, animales que fallecieron durante este corte de luz, y ellos tuvieron que invertir mucho más dinero de lo que presupuestaban. Entonces, esos casos específicos quizás no van a entrar en los procesos voluntarios colectivos. ¿Y cuál es el camino para ellos? Por ejemplo, el dueño del almacén, entre otras cosas, es que precisamente tienen que buscar la manera independiente, a través de la justicia, en un camino judicial, y contratar abogados para precisamente hacer esto. El resto, procesos colectivos o procesos voluntarios colectivos, que van a establecer un proceso compensatorio, además de las compensaciones de ley, para poder entonces, digamos, tener algo de compensación respecto a los cortes de luz que sufrió la región metropolitana y que todavía sigue sufriendo la región metropolitana a esta hora. Claro, lo más relevante, más allá de cuál sea el mecanismo, es que esto no tome demasiado tiempo, que sea a corto plazo, por lo que ha significado a aquellas personas que hasta el día de hoy siguen sin suministro eléctrico. Gracias, Alejandro, por la información. Buenas tardes. Gracias, Alejandro.